Bienvenidos, se le da bienvenida a la capacitación de lo que es manejo defensivo en motocicletas, ¿no? Seguridad en conducción de motocicletas. Mi nombre es Valery Silva, voy a estar a cargo de la capacitación. Cualquier duda, cualquier consulta me la hacen saber. Gracias. Bien, las motos, dice, pueden ser un problema o una solución para el transporte. El enfoque del uso de las motocicletas en realidad es una situación percibida desde muchos puntos de vista, ya que la motocicleta, si bien es cierto, facilita mucho el desplazamiento de un lugar a otro a través de vías muy limitadas incluso, tiene un rendimiento bastante económico y es de fácil uso para aquellos que saben conducir, pues también representa un nivel de peligrosidad alto en cuanto a situaciones de peligro que se puedan presentar, ya que la ausencia de elementos de seguridad pues permiten que la persona finalmente no tenga una condición de protección, llevándose daños de muy alta gravedad en caso se suscite un incidente o un accidente durante el desarrollo de su desplazamiento. Por tal razón, vamos a analizar y ver qué podemos hacer para poder desenvolvernos usando este tipo de transporte, ¿no? Sacándole la mayor eficiencia y sobre todo asegurando mucho nuestra seguridad. Primero vamos a definir qué es una motocicleta, ¿no? Una motocicleta, para empezar, es un vehículo motorizado, ya que este funciona a través de un motor de combustión, un motor eléctrico, ¿no? Y pues este puede ser de 2 o 3 ruedas, ya que tenemos las motocicletas convencionales, tenemos los triciclos que también son motorizados, ¿no? Y pues nos sirven justamente para el poder desplazarnos a distintos lugares, ¿no? Con mucha facilidad. El cuadro y las ruedas constituyen la estructura fundamental del vehículo. No olvidemos pues que el elemento que sostiene básicamente la estructura del vehículo es justamente el cuadro, ¿no? Ya que une pues todo el sistema, todo el chasis, y pues a través de sus distintos componentes puede pues hacer justamente el desenvolvimiento que se requiere. La rueda directriz, dice, es la delantera y la rueda motriz es la trasera. Pues sí, la rueda delantera es justamente la que va acondicionada junto al timón, ¿no? Que nos permite generar justamente el tema de desplazamiento en distintas direcciones. Y la rueda posterior es la que conecta la cadena, que a su vez es impulsada por el motor, dándole la tracción correspondiente justamente para el desplazamiento que requiere. Esto en motocicletas de 2 ruedas. En motocicleta de 3 ruedas puede cambiar. No olvidemos que hoy en día el mercado nos ofrece las tricimotos o mototaxi, como también lo conocemos, que en los casos de motos es una especie de moto lineal adaptada con una carrocería, ¿no? Donde puede transportar pasajeros o carga. Las hay de distinto tipo. Tenemos las motos lineales, como digo, convencionales, con esa adaptación, y las motos este tipo Bajaj, que en este caso eh, tienen, digamos, una mecánica distinta a la lineal, ¿no? Incluso tiene características muy distintas, como el nivel, el aro más pequeño, el centro de gravedad más bajo, ¿no? Entonces tiene características muy particulares. Y luego tenemos que está provisto por un motor de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos, ¿ok? Y si es de combustión interna o con una velocidad máxima, dice, por construcción superior a 45 kilómetros por hora, ¿ok? En el Perú tenemos una normativa, una ley, una reglamentación que especifica que las motocicletas, cuando superen tanto los 50 centímetros cúbicos o excedan velocidades mayores a 45 kilómetros por hora, van a ser considerados vehículos, ¿no? De transporte, ya sea privado o público. No digo decir público porque puede ser una mototaxi. Eh, y por lo tanto debe contar con ciertos requisitos, como por ejemplo tener una placa de rodaje, contar con una tarjeta de propiedad, debe de tener una, un SOAT o un AFOCAT según el lugar donde se desenvuelva o donde se desplace. Debe también contar con una inspección técnica vehicular pasado cierto tiempo de antigüedad de la moto. Entonces son requisitos que sí van a ser indispensables para que estos vehículos se desplacen por la vía pública, ¿no?
sin tener mayores restricciones. De no contar con alguno de estos requisitos mencionados, pues naturalmente la moto puede ser observada, ¿no? O restringida en su desplazamiento. Además, con estas características mencionadas, el usuario, es decir, el personal que use esta moto, está obligado a contar con una licencia de conducir, que va a tener una categoría, la B2, ¿no? Que me permite manejar vehículos motorizados de distintas cilindradas. Entonces significa que la persona que va a conducir esta motocicleta debe pasar por una evaluación eh, igual como lo haría por un vehículo para obtener una licencia de conducir, ¿no? Lo cual significa pasar una evaluación médica, eh, y hacer un pago al banco, hacer una evaluación teórico-práctica, ¿no? Para poder obtener esta licencia. Esta licencia se puede hacer pues a través de distintos medios, ¿no? A través de las municipalidades o a través de otras instituciones que nos puedan brindar justamente este servicio de certificación o acreditación a través de una licencia de conducir. Entonces, como mencionaba, aquí en Perú el tema de las motocicletas ha aumentado de manera muy exponencial. eh, el tema de transporte motorizado se ha hecho muy grande, pues desde la época del COVID hacia adelante se impulsaron negocios y servicios como los courier, como los delivery, para lo cual pues la motocicleta se volvió una herramienta esencial, ya que como les mencionaba anteriormente, por su bajo costo en consumo, por su bajo costo en servicio y mantenimiento, pues se vuelve una herramienta bastante útil, bastante versátil e incluso se puede decir bastante rentable en cuanto a costos para este tipo de trabajos. Pero así como nos genera una facilidad, una conveniencia en este tipo de aspectos, también nos genera la parte contraria, que viene a ser un tema de eh, seguridad, ¿no? Ya había mencionado yo pues que la moto eh, no tiene una carrocería, no tiene un chasis que le permita tener la suficiente fuerza para contener el impacto con otras unidades o con otras estructuras, ¿no? Por lo cual la moto se convierte en un elemento de mucha peligrosidad, ya que si no se administra de manera correcta, pues naturalmente las personas van a salir seriamente afectadas. Entonces, como les mencionaba, por esta razón, tanto los motociclistas o sus acompañantes pues son personas muy vulnerables, ya que la exposición al daño pues es muy alta y las lesiones o daños que se puedan presentar pues van a ser de mucha relevancia, ¿no? Por eso dice, la conducción inteligente, o perdón, negligente por parte de un grupo de motociclistas caracterizada por el exceso de velocidad, la falta de respeto a las señales de tránsito, invasión de veredas y el uso frecuente de este vehículo para actividades delictivas, ha generado temor en los peatones y una percepción negativa generalizada de los motociclistas, ¿no? Otro elemento que se vincula, que se relaciona con el uso de los motociclistas o de las motocicletas es justamente la familiaridad que se lleva con actos delincuenciales, pues la percepción de la sociedad, digamos así, ¿no? Vincula mucho a la moto pues con actos delictivos como robos, hoy en día extorsión, hoy en día sicariato, etcétera. Por lo cual, insisto, ¿no? La moto tiene sus virtudes, tiene sus ventajas y también tiene sus debilidades y tiene sus restricciones, ¿no? Por ello es importante que la persona que vaya a administrar una motocicleta pues tenga claramente las nociones de qué tipo de administración va a darle, ¿no? Y acreditarse para que cuando esta condición se genere, pues tenga todas las facilidades y no genere ninguna restricción o alteración a su condición de uso. Haciendo un poco estadística del desempeño del uso de las motos como servicio de transporte motorizado, pues dice aumenta el número de fallecimientos en siniestros viales tras la pandemia. Pues como habíamos dicho, en el tema de la pandemia o posterior a la pandemia, se incrementaron mucho las motocicletas, tanto como servicio de transporte como también como un servicio o herramienta laboral,
pues lo cual también incrementó el nivel de accidentabilidad, ¿no? De la cantidad de accidentes vehiculares que normalmente se registraban en la vía pública, las cuales más se familiarizaban o se asociaban a vehículos de cuatro ruedas, pues empezaron a tomar mucha relevancia las motocicletas. Y esto, además, ¿por qué? Vuelvo a repetir, porque el nivel de daño, el nivel de afectación al motorizado se presentaba con mucho mayor gravedad, ¿no? Mientras que en los accidentes vehiculares, si bien es cierto, se presentaban daños y situaciones adversas críticas, pues por lo menos había la salvedad que podía salir con lesiones menores o por lo menos con vida. En el caso de un motorizado, pues naturalmente las lesiones son mucho más graves y incluso, como mencionaba anteriormente, pues puede perderse la vida, ya que no se cuenta con mayor protección que muchas veces el casco de seguridad y algún otro accesorio que pueda usar como prenda de seguridad, ¿no? En este caso rodilleras, coderas o un exoesqueleto que normalmente se puede hacer de fibra de vidrio o de baquelita, etcétera, lo cual le permite al conductor, en este caso al motociclista, tener un aspecto de seguridad, ¿no? En cuanto a su exposición a estos actos siniestrables que se puedan presentar durante su desplazamiento. 700 personas fallecidas por siniestros que involucran motos. No olvidemos que no solamente se trata del motorizado o del motociclista, sino también se trata también de los usuarios, de los usuarios de la vía, de los peatones. Muchas veces los accidentes, siempre uno asocia al motociclista con la moto, pero no olvidemos que el motociclista no solamente se puede ver afectado de manera directa, ya que en su actuar, en su desplazamiento, puede tener contacto con otros motorizados o incluso con peatones, ¿no? Personas que transitan por las vías, a las cuales aún su vulnerabilidad es mucho mayor, ya que al recibir el impacto de una unidad en desplazamiento, pues claramente va a permitir tener una mayor lesión, un mayor daño, ¿no? Ya que muchas veces los peatones pues no cuentan con los accesorios de seguridad que sí cuenta un motociclista, ¿no? Ya mencionaba casco, guantes, coderas, etcétera. Una persona en la vía pública pues transita mayormente pues libre de cualquiera de estos accesorios, por lo cual de ser impactado por alguna de estas unidades va a tener lesiones muy graves, ¿no? Y por consecuencia entran a formar parte de esta estadística que justamente se puede mostrar, ¿no? A través de estos cuadros. Más motos están involucradas en siniestros fatales. Como le mencionaba, nosotros vamos a encontrar que los diferentes vehículos que se trasladan en la vía pública son susceptibles de daño y dentro de ellos figuran las motocicletas, ¿no? Ahora, las motocicletas o motociclistas pueden verse afectados porque, bueno, son los que conducen, pero no olvidemos que también se vinculan los acompañantes, ¿no? Los acompañantes, ya que ellos también tienen que llevar el mismo nivel de protección que muchas veces no cuentan como normalmente lo lleva el motociclista. Entonces resultan ser mucho más vulnerables incluso, ¿no? Ya que la afectación que se puede presentar a ellos por la fuerza, por la energía que se genera al momento de cualquier impacto, pues va a ser de mucha relevancia y afectación justamente a ellos. Entonces es importante entender que cuando se habla de siniestros o accidentes relacionados con transporte vial y, y se menciona a la motocicleta como tal, se debe considerar entonces que puede ser el motociclista, puede ser el acompañante o puede ser el peatón. Es más, en algunas ciudades las motos lineales se usan también como servicio de transporte, ¿no? En ciudades del norte, en ciudades del sur, las motos lineales sirven de servicio de transporte público, ¿sí? Haciendo como colectivos, lo cual, otra vez vuelvo a repetir, involucra a que las personas que hacen uso de estos servicios pues se vean vinculados o asociados a estos posibles daños o afectaciones. Ahora, eso es por parte de la moto lineal. Por parte de las motos, bicimotos, tricimotos o mototaxi, como también lo solemos llamar. Ahí la vulnerabilidad es un poco más alta, ya que el conductor, a diferencia de un motorizado lineal, no porta casco, no porta ningún accesorio de seguridad,
sino más bien solamente se vale, entre comillas, de la estructura que forma parte del chasis o carrocería de la moto, ¿no? En este caso, los elementos metálicos que forman parte justamente de lo que vendría a ser la carrocería, por llamarlo así, de la motorizado o de la motocicleta, que en este caso por su nivel de resistencia es muy vulnerable tanto al motociclista como a los ocupantes. ¿Cuáles son las principales causas de siniestro en el país? Pues van a ser muchas, ¿no? Vamos a hablar de exceso de velocidad, vamos a hablar de imprudencia al conducir, vamos a hablar de manejar en estado etílico, vamos a hablar de imprudencia del peatón, vamos a hablar de condiciones de la vía, vamos a hablar de fallas mecánicas, vamos a hablar de una serie de aspectos que puedan formar parte de la siniestrabilidad con respecto al tema de transporte en moto, en motocicleta, ¿no? Por lo cual esta va a ir llevándose registro por cada una de las formas en que ésta se genera y por lo tanto se va a atacar un tema de medida de control eh, gradual para aquellos que puedan hacer uso de estos equipos. ¿Por qué digo medida de control gradual? Porque para los usuarios particulares no hay una eh, forma de fiscalizar el cumplimiento, ¿no? Sino va a deberse mucho, digamos, a su voluntad, se va a deber mucho a su deseo de querer cuidarse, mientras que en las organizaciones donde se usen las motos, y ya no solamente hablo de los deliveries, ya no solamente hablo de los courier, sino hablo de otros servicios, ¿no? Ya que las motocicletas, como digo, brindan servicios a distintas organizaciones, rubro eléctrico, telefonía, empresas en general, ¿no? Ya que usan justamente estos elementos para que el personal que los use se desplace de manera rápida y versátil de un lugar a otro, ¿no? Disminuyendo costos en su logística y naturalmente pues teniendo la satisfacción de poder llegar con las mayores facilidades, ¿no? ¿Qué sucede cuando se presenta un accidente de motocicleta? Cuando se presenta un accidente de motocicleta, según la estadística que se lleva, pues van a haber partes mucho más afectadas que otras. Dentro de ellas, la parte más vulnerable o de mayor lesión resulta siempre ser la cabeza, ya que la cabeza, pues normalmente es el elemento extremo que va a tener contacto más fácil con cualquier elemento del entorno y es por ello que justamente se le aprovisiona de un elemento de seguridad de mayor relevancia, diría yo, ¿no? Que venía a ser el casco de seguridad. Pero no olvidemos que los cascos de seguridad no pueden ser cualquier tipo de casco. Hoy en día el mercado nos ofrece pues cascos de primera, como cascos también más, digamos, cosméticos que de seguridad, ¿no? Han salido unos kepi así parecidos a las boinas de los policías, que internamente no llevan nada, solamente es una placa de baquelita, una placa plástica, digamos así, ¿no? Que no lleva ese elemento que permita amortiguar el contacto con alguna superficie, ¿sí? Otra de las partes también muy vulnerables vienen a ser las piernas y los brazos del conductor, ya que van a ser los elementos que entran en contacto también, ¿no? Con las distintas superficies o elementos con los cuales pueda tener acercamiento, ¿no? O impacto al momento de algún choque o alguna pérdida de control del vehículo. Por eso dice lo siguiente, ¿no? Los usuarios de motocicleta son quienes desafortunadamente registran la mayor participación entre las víctimas a causa de la siniestralidad vial, ¿sí? Ellos son los que forman parte de mayor incidencia en daños y en gravedad. Adicionalmente, por el diseño y características físicas de la motocicleta, los usuarios de este tipo de vehículos son considerados dentro de la categoría de actores más vulnerables en las vías, juntos con los peatones y usuarios de bicicleta, ya que no cuentan con una carrocería o estructura que los cubra o proteja de las condiciones climáticas o en caso de estar involucrado con un accidente de tránsito, ¿no? Ya sea siniestro vial. Entonces, como vemos, el, el, las personas que hacen uso de estos elementos de transporte vial, ¿sí? Tienen un alto nivel de vulnerabilidad y eso también los
asocia a las personas del entorno, ¿no? Que van acompañando o que están en el entorno del desplazamiento del vehículo. En este caso, los acompañantes o pasajeros del motociclista o el peatón que pueda verse también involucrado en el entorno de afectación. A ver, estamos viendo que el tema de haber encontrado pues las distintas fallas por las cuales se presentan los accidentes hace que muchas veces las medidas de control que se generen sean más reactivas que preventivas. Por ejemplo, las sanciones administrativas, en este caso las multas, ¿no? Habíamos visto hace un momento que uno de los índices de siniestrabilidad más generalizado o de mayor relevancia es el exceso de velocidad. Por eso muchas veces las organizaciones como el Ministerio de Transportes opta por poner sanciones administrativas, en este caso papeletas, ¿no? A este tipo de excesos, ¿sí? Sin tener tal vez una eficiencia en el control de que se lleguen a tener estos excesos de límites. No olvidemos que el sancionar una falta significa que ha habido una vulneración a las reglas, una vulneración a la seguridad y que a Dios gracias tal vez ha salido bien librado, pero que ya está en ese margen de falla. Entonces, como acción preventiva propiamente no actúa, más actúa como una acción reactiva, ¿no? Como quien dice, fallas te castigo. Sin embargo, las medidas preventivas deben ser de mayor eficiencia siempre y cuando tengan ese enfoque. Es por ello que, como mencionaba hace un momento, en los aspectos de uso de motocicletas, va a depender mucho de la voluntad del conductor, ya que al no tener quien fiscalice estas condiciones, pues no va a haber, digamos, un control eficiente. ¿Cuáles son las multas más comunes aplicables a los motociclistas? Pues tenemos multas por no llevar casco, por manejar sin SOAT, ¿no? No olvidemos que el SOAT, que es el seguro obligatorio de accidente de tránsito, en el caso de las motos tiene un costo muy elevado, ¿no? Mientras que en el SOAT de un auto particular, puede costar hasta 50 soles, el más barato. En el caso del SOAT de una motocicleta para uso particular, pues está al rango de 350 a 500 soles, ¿no? Es por ello que apareció el famoso AFOCAT como una alternativa, que mientras que el SOAT me brinda un seguro a nivel nacional, el AFOCAT se enfoca en brindarme una cobertura de seguro a nivel regional. ¿Qué significa? Que si yo vivo en Lima y compro un AFOCAT, yo puedo desplazarme dentro de la región, más no fuera de ella. ¿Qué quiere decir? Puedo llegar hasta los límites de Chosica, puedo llegar hasta los límites de Huacho, puedo llegar hasta los límites tal vez de Cañete, ya que pertenece a la región Lima. Pero si yo transito más hacia allá y me refiero yéndome a la zona de Junín o yéndome a la zona de Ica, ya llámese Chincha, Pisco, o llámese más allá de Huacho, llámese eh, Pativilca, Guarmey, que ya está bordeando la zona de Ancash, pues naturalmente el seguro o la cobertura que adquiero a través de ese servicio no va a tener la relevancia necesaria como para que yo pueda hacer ese traslado. Entonces, como vemos, hay una serie de incumplimientos que se pueden presentar por el uso de las motocicletas y las cuales deben ser pues siempre tenidas en cuenta por parte del usuario, ¿no? Ahora, estas multas van a oscilar en valores distintos, porcentualmente valoradas a través de la OIT, ¿no? No olvidemos que la OIT hoy en día tiene un valor y la multa que se me aplique va a ser un porcentaje de ella, ¿no? De acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Es entonces que ya parten las acciones un poco más relacionadas a temas preventivos, ¿no? Y hablamos de las obligaciones del conductor. Dice, el conductor debe portar un casco protector y usar anteojos protectores cuando el casco no posea protección contra viento o la motocicleta carezca de parabrisas, ¿sí? Es un elemento obligatorio que está registrado en el reglamento de tránsito, en la ley de transporte vial, ¿no? Que el conductor debe llevar un casco de seguridad. Y ya decía que un casco de seguridad
no de cualquier característica, un casco de seguridad que cumpla con la normativa y que asegure pues la protección de la cabeza del trabajador o en este caso del motorizado, ¿no? Otro detalle importante, que este casco debe contar con una visera o debe portar lentes protectores para evitar que el viento pues le presente ceguera o le presente una visibilidad restringida. El casco debe poseer un número de matrícula. ¿Qué significa? El reglamento de tránsito indica que el casco del motociclista debe contar con el número de placa, ¿sí?, del vehículo. Debe haber una relación casco-placa del vehículo. ¿Para qué? Para justamente poder identificarlo ante cualquier tipo de eh, exceso que pueda presentarse. Asimismo, otra obligación que tiene el conductor de motocicleta es usar una chaqueta, en este caso con material reflectivo, ¿no? Y también debe tener pintada lo que sería la placa vehicular, ¿sí? En la espalda, ¿no? Estos elementos, ¿para qué? Para poder ser visualizado, ¿no? En la ruta, ya sea a grandes distancias o durante la noche, ¿sí? Desgraciadamente existe como tal esta condición, sin embargo, en la práctica no se cumple. Hoy en día diría que no se cumple ni siquiera con las organizaciones que hacen uso de estos equipos, de estos elementos como parte de su servicio, ¿sí? Simplemente conducen con las prendas que mejor les parezca, ¿no? Incluso muchas veces con prendas oscuras u opacas que no permiten ver la visibilidad que el reglamento exige. Entonces, conducir una motocicleta puede ser una experiencia emocionalmente liberadora, pero también implica un mayor riesgo en comparación con los automóviles, ¿sí? La motocicleta me permite, pues, como le decía, salir, ¿no? Al aire libre, eh, disfrutar, digamos, de la naturaleza, del ambiente, pero, como menciona la lectura, pues con un alto riesgo eh, de daño, ¿no? Un alto riesgo de daño, ya que de presentarse un accidente, la protección que ésta le brinda va a ser mínima, es decir, casi nula. Es importante adoptar, dice, una actitud defensiva al conducir una moto para garantizar nuestra seguridad y la de los demás en la vía. Exploraremos qué es el manejo defensivo de motos y cómo podemos aplicarlo de manera efectiva. ¿Ok? ¿Qué es el manejo defensivo? Pues es justamente el generar estrategias para poder hacer uso del servicio motorizado y este pues nos brinde, como decía, las condiciones que requerimos, brindándonos justamente la posibilidad de llegar a nuestro destino sin mayores restricciones o con las garantías de seguridad requeridas. Es por ello que el conductor, el motorizado, debe tener claro qué debe hacer, ¿no? Entonces, como acciones preventivas, ¿qué debe hacer? Dice, observar actos y condiciones inseguras. Por ejemplo, ver la vía, que ésta no presente daños, que no presente alteraciones, identificar a los peatones, manejar una velocidad controlada dentro de ciertos espacios, ¿sí? Asegurarse que su vehículo cuenta con las características idóneas para el tipo de traslado. ¿Qué quiere decir? Yo no podría usar una motopistera para transportarme por trocha o una moto, digamos, con una cilindrada muy baja, con referencia pues a zonas donde tenga superficies empinadas, ¿no? Entonces debo ver esas características. ¿Qué más? No debería transportar muchas personas. Las motos normalmente están diseñadas para transportar a una persona más. Sin embargo, en la vía pública se puede observar que a veces van dos, tres personas, incluidos niños, ¿no? Muchas veces sin portar los cascos necesarios, por lo cual, pues, eso es un incumplimiento del reglamento de tránsito que desgraciadamente los entes fiscalizadores, en este caso la Policía de Tránsito, la Policía Nacional, casi no observa, por lo cual se hace común encontrar este tipo de situaciones, ¿no? O personas que, por ejemplo, adopten situaciones o condiciones inseguras, como vemos en la imagen, ¿no? Transportar cargas voluminosas que no están diseñadas o no tienen la característica para ser movilizadas en este tipo de vehículos. ¿Qué consecuencias pueden haber? Pues naturalmente choques, despistes, atropellos, ¿no? Derrapes y naturalmente, como se mencionaba anteriormente, ¿no?
Si la velocidad es mayor a 30 kilómetros por hora, ya se puede hablar de daños de alta gravedad. Y más aún si he omitido elementos de control como los equipos de protección personal que me puedan a mí salvaguardar de cualquier tema de exposición mencionado. ¿Qué hacen algunos motociclistas? Pues muchos de los motociclistas creen que los accidentes no les va a pasar, que ellos son tan eficientes que nada de esto va a suceder. Consideran que cualquiera puede conducir una motocicleta aún estando en estado de ebriedad, ¿no? Muchas veces el licor pues es el peor acompañante de una persona que conduce, ¿no? Y el motociclista vulnera esa condición, ¿no? Cayendo en el exceso y justamente haciendo uso de este tipo de vehículos, lo cual puede generar pues un mayor daño y un mayor descontrol. ¿Crees que los demás le van a respetar el derecho paso? Desgraciadamente en el Perú y en Lima básicamente se puede hablar de lo que normalmente se escucha, ¿no? Que es una selva de cemento, donde el tema de conducción se vuelve se aplica mucho la ley del más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que el que llega primero pasa, que el que tiene el vehículo más grande pasa. Entonces, si el motociclista no toma las previsiones necesarias, puede caer en este tipo de situaciones donde no va a tener justamente el respeto por parte de otros transportistas que puedan terminar limitando su desplazamiento, ¿no? Dan por hecho que han sido vistos por otros vehículos. Muchas veces, eh, cuando estamos cerca, o como motorizados naturalmente, a vehículos de mayor capacidad o de mayor volumen, pues asumimos que el conductor nos ha observado a través de sus espejos retrovisores o a través de su ventanilla, pero muchas veces por las dimensiones del vehículo y por la cantidad de puntos ciegos existentes puede no haber sido percibido, por lo cual el conductor del motociclista o el motociclista en este caso, pues tiene que asegurarse que haya justamente esa interacción visual, ¿no? Para poder advertir de su presencia, ya que de no ser así, pues puede entrar en una zona de peligrosidad, ¿no? Y no tener pues la salvaguarda necesaria. Rebasan por la derecha. Pues no olvidemos que el lado derecho de las unidades normalmente no es una zona de avance, ¿no? De rebasar, y sin embargo pues lo usamos. Aunque diría yo que en el reglamento de tránsito exige que las motos transiten por el lado derecho, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos en las panamericanas, en las vías de alto tráfico, de alto tránsito, que los vehículos trasladan por el lado izquierdo, lo cual, bajo el Reglamento de Tránsito Nacional de Tránsito, es una vulneración al control. ¿Ok? Traen sobrecarga o carga en exceso, pues las motocicletas están diseñadas para una capacidad de carga, sin embargo hay quienes le ponen paquetes, sacos, ¿no? Estos amigos que llevan courier o llevan delivery, llevan cargas que incluso a la moto llega a ser caballito porque la carga se deposita en la parte posterior, ¿no? Incluso puede alterar el tema de la conductividad. No consideran las condiciones ambientales del camino. No olvidemos que Lima se caracteriza, bueno, Lima y el Perú en general, se caracteriza por tener unas vías de tránsito no muy eficientes. ¿Qué significa? Baches, vías irregulares, vías con poca señalización, vías sin semaforización, lo cual pues hace justamente que este tipo de condiciones sean mucho más críticas. Le abren la puerta del automóvil de manera imprevista. Muchas veces el conductor, haciendo uso de su carril, que es normalmente el derecho, como mencionaba, pues puede pasar cerca de vehículos estacionados y los conductores de vehículos, de estos vehículos, muchas veces aperturan puertas sin mirar atrás, ¿no? Dejando al motorizado justamente en un tipo de contacto indeseado, claro está, ¿no? Y pues generando un choque, ¿no? Y generándose pues daños a su persona. Circulan a velocidades extremas. Como le decía, la motocicleta me permite a mí un desplazamiento rápido, por lo cual muchas veces especulo y le pongo velocidades mayores de las necesarias. Es importante que la persona se asegure de tener estas condiciones bien controladas. Entonces, ¿qué es el manejo defensivo de las motos? Pues es una técnica de conducción que se enfoca en anticipar y prevenir situaciones de riesgo en la vía. ¿Qué quiere decir? Que la persona debe estar atenta, debe conocer tanto el funcionamiento de su vehículo, la vía por la que transita, ¿no? Y las distintas reglas de manejo que debe aplicar de acuerdo a la vía en la cual se está desenvolviendo.
¿Cuál es el objetivo principal del manejo defensivo? Pues reducir la posibilidad de colisiones y lesiones tanto para el motociclista como para los demás usuarios de la vía, llámese otros conductores, peatones, ¿no? O sus propios acompañantes. Esto se logra mediante la adopción de una serie de comportamientos y estrategias que nos permiten anticiparnos a las acciones de otros conductores y reaccionar de manera segura, ¿sí? Es importante que el conductor sepa cómo actuar para de esta manera pues poder tener bien salvaguarda su condición. Entonces, manejar a la defensiva no solamente significa prestar atención al conducir, sino también dice a las de otros elementos, equipos, tipo de caminos y personas que hayan en el trayecto. Entonces, el manejo defensivo se basa justamente en hacer controles adecuados. Y terminan teniendo colisiones en vehículos pesados, naturalmente. Опять же, ну давай эту бабку. No fee, you see, my main thing was to be made to pay the game, sharper than the motherfucking break the play. Say money bring bitches, bitches bring lies. One nigga getting. Oh my god! Oh my god! ¿Ok? Como hemos podido ver en el video, pues se van a presentar situaciones justamente de este tipo porque el personal no respeta las condiciones de uso y manejo de este tipo de vehículos, ¿no? Hace juegos, hace malabares, hace uso inadecuado, pues cayendo justamente en el tema de la exposición. Y a esto le sumamos que no hace caso omiso de los usos de protección de seguridad, por lo cual pues termina muy afectado. Entonces vamos a ver qué principios de manejo defensivo podemos aplicar. Primero, mantener una distancia segura. ¿Qué significa mantener una distancia segura? Es llevar un control que me permita a mí actuar de manera eficiente ante una exposición. En este caso dice la regla de 3 segundos. ¿En qué consiste la regla de 3 segundos? Que yo voy a marcar una distancia de desplazamiento, ¿no? Con el vehículo que va delante mío. Si yo paso por un poste, cerca a un poste, ¿no? Y veo que el vehículo avanza, yo voy a contar 3 segundos. Si en esos 3 segundos yo llego al poste que anteriormente el vehículo pasó, quiere decir que estamos yendo a una velocidad relativamente pareja, vamos a decir 60 kilómetros por hora. ¿Qué me permite eso? Que tanto en distancia como en espacio y separación que yo tenga con el otro vehículo, me va a permitir poder actuar de manera eficiente, ya sea para frenar paralelamente a lo que él pueda frenar o para tomar alguna acción defensiva, ¿no? ¿Qué significa? Tal vez bordearlo, tal vez tomar otra dirección y así evitar justamente un contacto con el otro vehículo. ¿Qué otro principio defensivo tenemos? Estar atento a los puntos ciegos. No olvidemos, como le mencionaba, que ante la interacción con vehículos de mayor volumen, pues los puntos ciegos se van a incrementar.
Y si las motocicletas o los motociclistas se estacionan o se asocian muy cerca de estas unidades, pues pueden quedar en puntos vulnerables ya que no van a ser percibidos por el otro conductor. Por eso es importante siempre que se genere un tema de control visual a través del espejo o a través de la ventanilla para que el conductor se asegure de haber sido percibido por en este caso, el conductor o chofer del vehículo mayor. Utilizar señales adecuadas. Es importante que las señales que se usen para poder accionar alguna maniobra en la vía, pues sean de tipo estandarizado, ¿no? En este caso hablamos de señales manuales, ¿sí? Como levantar la mano para indicar la dirección de giro, ¿no? Para decir que se va a detener, para decir qué condiciones están yendo, si van en una o dos filas, etcétera, etcétera. Esto se puede trabajar de forma paralela con las luces direccionales. No olvidemos que la motocicleta va a contar con dispositivos como luces direccionales, luces de emergencia, ¿ok? Que también le van a permitir manifestar lo mismo, pero estos pueden ser reforzados eh, con señales manuales, ¿sí? De fácil entendimiento. ¿Qué otro principio más tenemos? El adaptar dice la velocidad y la posición. Cuando yo manejo, debo asegurarme de tener la posición correcta, ya que ergonómicamente me va a permitir a mí asumir cualquier tema de maniobrabilidad, así como también tener la visibilidad adecuada del desplazamiento en el cual yo me estoy movilizando. ¿Ok? Además de también asegurarme de tener las manos en los manubrios correspondientes, ¿no? Para cualquier acción reactiva que yo pueda generar durante el traslado, pues me sea de manera eficiente y no tener restricciones. ¿Qué más? Permanecer alerta. ¿Qué significa? Estar siempre teniendo visualización del entorno, conocer las características de la vía, ¿sí? Conocer el desplazamiento y velocidad a la cual yo me estoy movilizando. O sea, debo asegurarme de tener mis sentidos enfocados en el manejo y no llevar elementos distractivos. Hoy en día, por ejemplo, el teléfono celular, que se ha vuelto una herramienta muy eficiente, también se ha vuelto una herramienta de peligro, ya que muchas veces nos distraemos durante la conducción, ¿no? Tomando acciones de visualización o comunicación, lo cual pues altera nuestro control vehicular. ¿Qué debo hacer? Dice, para llevar un control adecuado de mi motocicleta, es decir, de manejar de manera defensiva y de manera eficiente. Vamos a ver algunos tips. Primero, evita la agresividad y timidez. ¿Qué significa? No debo tener miedo a conducir, debo mantener los controles del vehículo, ¿no? Sin tener el temor de avanzar por las vías correspondientes, ya que justamente ese temor puede hacer que yo haga acciones inadecuadas, ¿no? Como pararme en medio de la vía y poder generar un tema de exposición a contacto con otros vehículos. ¿Qué más? Demasiada agresividad. Muchas veces el conductor de moto, por la versatilidad que tiene el vehículo, pues se mete piques, se mete avances o acelera a mucha velocidad, ¿no? Generando incluso restricción a otros conductores. Entonces, eso también es un exceso, lo cual debe ser controlado. Evitar todo exceso de confianza. Confianza en sí mismo como confianza en el otro conductor. ¿Qué significa? Yo debo ser moderado, ojo, moderado, quiere decir que debo saber cómo actuar sin caer en excesos, ya sea exceso de velocidad, exceso de acercamiento, exceso, digamos, de provocación a los desplazamientos de otros vehículos, ¿no? Y no debo suponer que los demás van a actuar de manera benevolente conmigo, ya que no todos respetan a los que van en vehículos menores. Algunos le meten el vehículo, algunos frenan intempestivamente, por lo cual mi condición de manejo debe ser siempre alerta. Hacerle un mantenimiento apropiado a mi vehículo, ¿no? No olvidemos que los vehículos van a tener mantenimientos preventivos y correctivos que, de ser hechos de manera regular, pues van a asegurar la eficiencia del vehículo, ¿no? En este caso de la moto. Y me refiero pues a los neumáticos, los frenos, la cadena, la suspensión, las luces, etcétera, que van a permitir que la motocicleta, en este caso, ¿no? Funcione de manera eficiente. Manejar los tiempos. ¿Qué significa manejar los tiempos? Primero,
tomar las horas correspondientes a lo que va a ser su desplazamiento. Es decir, tomar la previsión de salir de manera oportuna sin exponerse a tener que caer en excesos. ¿Ok? No olvidemos que si bien es cierto, las rutas pueden ser las mismas todos los días, las características o condiciones no van a ser las mismas. Ya sea que por ahí se presente un vehículo malogrado en la vía, se haya generado una obra intempestiva, ¿no? Esto puede generar alguna alteración de mi desplazamiento y por lo cual yo voy a terminar haciendo uso inapropiado de mis tiempos. ¿Qué significa? Voy a acelerar de más, voy a correr y voy a querer alcanzar, llegar a tiempo, ¿no? Vulnerando ciertos controles. Debo vestir prendas adecuadas para mi seguridad. En este caso, ¿qué lo son? Los cascos, las coderas, las rodilleras, unos escarpines, botas de cuero, guantes de cuero. Y como les decía, hay chaquetas con un exoesqueleto, ¿no? Que puede ser de algún material rígido, como baquelita, que si yo tuviera el contacto con el suelo, podría pues generar justamente un tema de protección. Ser visible y audible. ¿Qué significa ser visible y audible? Ser visible significa que yo pueda ser identificado en la vía. Es por ello que, como mencionaba anteriormente, se recomienda llevar prendas reflectivas, ¿no? Y que el vehículo pues cuente con su claxon, un claxon adecuado, ¿no? Que le permita pues ser percibido si alguien está cerca de mí o yo deseo pues advertir de mi presencia, ¿no? Para eso puedo usar las luces, puedo usar, como digo, otros elementos para poder justamente generar esa atracción visual. Uno de los principales peligros que se presentan justamente en el desplazamiento de la ruta, y lo veíamos en el video, son los giros en las curvas, ¿no? Normalmente un conductor seguro, un conductor defensivo, pues va a saber que en este tipo de superficies lo que debe hacer es reducir la velocidad. Reducir la velocidad, tomar la parte menos extrema del borde, digamos, de la vía, puesto que un pequeño desliz puede hacer que él derrape y salga de la vía, ¿no? Entonces, es importante que el conductor sepa cómo actuar en este tipo de condiciones. ¿Qué más? Ubícate en una burbuja protectora del tráfico. Dice, cuando sea posible, acelera o frena, para ubicarte en lugares grandes y libres de la vía que tenga menos vehículos. Muchas veces a los conductores, y yo he tenido la oportunidad de verlos en las Panamericanas, pues se meten entre tráiler, se meten entre vehículos, ¿no? Donde, como mencionaba anteriormente, se generan puntos ciegos y que al moverse o al desplazarse pueden generar aplastamientos. No olvidemos que estos vehículos en las curvas pues generan radios muy amplios de giro, lo cual puede hacer que el conductor puede quedar atrapado y por lo tanto puede quedar afectado por este tipo de condiciones. Entonces, ¿qué debemos seguir? Dice la regla básica de seguridad vial para motociclistas. Primero, revisarás tu motocicleta antes de usarla, ¿sí? Se hará una famosa vuelta al gallo, verificando condiciones de llanta, fluidos, que las luces prendan, que el claxon funcione, eh, que está la presión adecuada de los neumáticos, la cocada, etcétera, ¿no? Y además que también deba contar con los documentos necesarios para poder transitar por la vía pública. Ya había mencionado que estos documentos son SOAT, el DNI, tarjeta de propiedad, revisión técnica de ser el caso. Protegerás tu cabeza con un buen casco, dice, homologado, ¿no? No olvidemos, como le decía, que los cascos van a haber de distintos tipos en el mercado, pero yo debo usar el casco que cuente con la certificación que garantice su condición de seguridad. Protegerás tu cuerpo con coderas, rodilleras o botas, y botas en este caso, ¿no? Y demás accesorios que puedan ser necesarios para mi seguridad. El alcohol y la motocicleta es una combinación mortal. ¿Qué significa? Que cuando yo conduzca este tipo de vehículos debo limitarme a hacer consumo de cualquier estupefaciente, droga o bebida que me pueda generar alteraciones tanto de mis reflejos como de mi eh, control vehicular. Te harás notar en la calle. eh, darás, no significa que vayas haciendo muecas o morisquetas en la calle, sino que te hagas notar a través de qué forma.
de los medios con que cuenta el vehículo, ¿no? Ya sean luces, claxon o las prendas reflectivas que deba llevar según lo normado en la ley y reglamento de tránsito. Tu motocicleta es un vehículo personal. ¿Qué significa? Que no debo hacer un uso excesivo de ella. ¿Qué quiere decir? Llevar a más de 2 personas, llevar cargas pesadas, ¿no? Llevar elementos que sobresalgan demasiado del control de mi vehículo, que puedan justamente generar esa inseguridad que puede afectar a los demás y a mí mismo como conductor. Tu motocicleta es un medio de transporte personal, ¿no? Eh, no debe ir en exceso a las personas, mantener la velocidad correcta de acuerdo a las condiciones ambientales y el camino, a mayores condiciones, digamos, condiciones de lluvia, neblina, poca visibilidad, bajar la velocidad, ¿no? Eh, de preferencia no manejar en exceso de noche, cosas como acciones preventivas, ¿no? Antes de rebasar, cerciórate que te hayan visto, es decir, hacer la advertencia a través del claxon o de las luces al conductor al cual voy a rebasar, respetar el reglamento de tránsito y mantenerse atento al entorno. ¿Qué más es importante? Pues conocer la moto. Para ello debo conocer cuáles son sus elementos, ¿no? No olvidemos que una moto cuenta con un timón, luces delanteras, luces traseras, luces direccionales, luces de emergencia, claxon, luz alta, luz baja, neumáticos, un motor, ¿no? Una debida cilindrada. No olvidemos que lleva también un panel delantero que me permite ver a través de sus testigos cuáles son sus características del elemento, etcétera. Es importante que yo me familiarice con el tipo de vehículo porque no todos tienen las mismas formas, ¿no? Y yo pueda pues aprovecharlas de manera correcta. No olvidemos que no todas las motos llevan los cambios de la misma manera. Hay unos que llevan, como dicen, primera adelante, como la pueden llevar en la parte trasera de lo que sería la caja de cambios. Entonces debo familiarizarme con esa condición para poder justamente sacarle la mayor rentabilidad de seguridad que para salvaguardar cualquier tema de exposición. Ahora, ¿qué es lo que cubre el casco? Pues va a cubrir la cabeza, el cuello, la cara, ¿no? Y la barbilla. Tengo también la chaqueta que va a cubrir la espalda, los hombros, los codos, ¿ok? Y así, cada prenda de seguridad va a tener una función, un enfoque de control. Hablamos de la velocidad. No olvidamos que la velocidad va a determinar también la otra contraparte, que es justamente la detención. A mayor velocidad, pues mayor la distancia de frenado. Por eso es importante establecer que según la vía en la cual yo me transporte, en la cual yo me desplace, pues aplique la seguridad correspondiente y que marque esos 3 segundos de diferencia entre mi vehículo y el vehículo que se desplaza delante mío para poder actuar de manera eficiente ante cualquier condición de respuesta. En el manejo defensivo van a existir distintos factores de tránsito, ¿no? Entre ellos tenemos al hombre, el hombre que puede actuar como chofer o conductor de una motocicleta, al acompañante, puede ser al peatón, etcétera. Luego tenemos otro factor como es la vía. En la vía podemos hablar de las condiciones de la vía, de la señalización, de la semaforización, de rutas con pendiente, con curvas, etcétera. Luego tenemos otro factor que es el vehículo, que es el elemento en el cual me desplazo, ¿no? Y eso también se relaciona a sus documentos, el mantenimiento preventivo y correctivo, la antigüedad del vehículo, el tipo de motor, es decir, qué tan grande puede ser el motor o qué tan pequeño. No es lo mismo manejar un scooter que una Kawasaki, por decirlo así, ¿no? Su característica de conducción van a ser distintas, tanto por la fuerza, por la cilindrada y por los caballos de fuerza que esta desarrolla. Y otro factor importante es el clima, ¿no? Que puede ser un día lluvioso, un día de nevada, un día de calor, un día de frío, conducir de día, conducir de noche, conducir con viento, etcétera. Dentro de estos 4 factores hay 2 que la persona puede administrar. ¿Cuáles son? Uno, el factor conductor y 2, el factor vehículo. Esos elementos pueden ser controlados por el motociclista. Y hay 2 factores que no pueden ser controlados, como el factor vía y el factor clima. Por lo tanto, es importante que aunque no pueda controlarlo, sí puede elegir el mejor momento y el mejor lugar para desplazarse. Entonces, bajo lo antes mencionado, pues podemos decir que sí, la motocicleta nos brinda o nos sirve como una herramienta muy eficiente, muy económica, muy versátil, ¿no? Nos ayuda a desplazarnos en cortas o grandes distancias, ¿sí? Con un bajo costo,
y además con un vehículo que según las características me pueda ser eficiente a mi necesidad, pero que también tiene una contraparte, que si yo hago excesos como no respetar las señales de tránsito, no respetar los límites de velocidad, no usar los equipos de protección, no adoptar conductas de manejo defensivo, pues voy a caer en un tema de exposición, ¿no? Por lo tanto, dice, la conducción de motocicletas es una actividad de alto riesgo. La fragilidad de este tipo de vehículos pone en serio riesgo a sus usuarios cuando estos actúan de forma imprudente. La conducción de motocicletas requiere de mucha responsabilidad y prudencia por parte de su conductor. No olvidemos que para ser un conductor de motocicleta debo ser una persona capacitada, entrenada y acreditada. ¿Qué quiere decir? Debo contar con una licencia de conducir, ¿sí? Ya que de no ser así, pues naturalmente voy a estar cayendo en una falta grave en cuanto al reglamento de tránsito. Y no olvidemos que hoy en día conseguir una licencia de moto, ¿no? Una licencia de conducir para motocicleta, pues puede ser muy fácil, ya que solamente pagando en algunas formas se llega a acceder a ella sin incluso haber hecho las pruebas necesarias. ¿Qué quiere decir? Se presta mucho a hacer el tráfico de documentos, ¿no? Entonces es importante que la persona que va a hacer uso de este vehículo en verdad cuente con todas las características necesarias para no tener ningún tema de contratiempos o restricciones. ¿Ok? Entonces, reflexión. Si vas a manejar, asegúrate de tener el conocimiento y las características necesarias. De no ser así, restringe la exposición y asegura tu condición de conductor. Asegura la condición de tus acompañantes y asegura la conducción del peatón. No te olvides que el tema de conducción es una responsabilidad muy grande y está en tus manos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.